Hola chicos, bienvenidos a Matemanía. Bien, vamos a iniciar en este momento la práctica 6 de la guía del CBC, es decir, vamos a empezar a hablar sobre los integrales, así que entendamos la idea de que qué se hace cuando estamos integrando, es más, qué cosa es la integración, ¿sí? Para empezar, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Tengamos una función y, es decir, que represente a f de x, perfecto. Nosotros, cuando hacemos lo siguiente, es decir, cuando al f de x o al y, en este caso, le aplicamos la derivada, es decir, d de y sobre diferencial de x, que quiere decir obviamente la derivada de la función f de x, la acción que hacemos de aquí a aquí, esta acción significa que estamos derivando, es decir, derivar. Perfecto. Al derivar esto, se obtiene esto. Es la acción que tenemos. La integral se conoce como la acción inversa a la derivada. Es decir, la antiderivada, en algunos lugares le dicen. Entonces, cuando nosotros vamos de sentido de izquierda a derecha, la acción es derivar. Y si nosotros regresamos, es decir, de derecha a izquierda, ya no de izquierda a derecha, ¿sí? Al revés, aquí lo que estamos haciendo es integrar. Integrar. Es decir, que al integrar, nosotros estamos regresando a la derivada a su función original. ¿Correcto? Por ello le llaman primitiva. Para entenderlo mejor, vamos a hacer uso de un ejemplo. Vamos a suponer que tengo una función y, que es, por ejemplo, 5x al cuadrado más 7. Tengo esta función. Y nosotros sabemos que al derivar esta función, obtenemos, ¿no?, derivada de 5x cuadrado más 7 sobre diferencial de x, es decir, apliquemos derivada a esto, y la derivada de 5x al cuadrado es el exponente baja, sería 10x, y la derivada de 7 es 0. Es decir, hemos obtenido 10x. Si nosotros quisiéramos regresar, es decir, de aquí para acá, sin conocer obviamente nuestra función, vamos a tener un problema. Que si bien es cierto por intuición, ¿no?, porque obviamente ya conocemos la derivada, sabemos que esto proviene de un 5x al cuadrado, ya que 5 por 2 es 10, y sería 10x a la 1 cuando lo derivamos. O sea que yo podría decir que esto viene de esto, y eso está perfecto. Pero bastaría poner eso y me sale. Es decir, yo derivo esto y me va a dar esto. Así que esta es una posible función que me va a generar. Es decir, que cuando nosotros integramos, entonces, no es que salga una cantidad exacta. Obviamente me da una posibilidad. Esto cumple. Pero si yo colocara 5x al cuadrado más 1, ya que la derivada de 1 es 0 y va a dar lo mismo, esto también cumple. Es más, puedo ponerle 5x al cuadrado más 3 cuartos, una fracción. Y cuando derivo una fracción, un número real, obviamente me va a dar 0 y va a dar lo mismo. También cumple. Entonces yo puedo decir que en general, cuando yo integre una función, entonces lo que voy a obtener será, aplicando, bueno, obviamente vuelvo a decir que esto se puede obtener a simple vista, pero como acá hay un valor constante que podría ser cualquiera, pues lo represento con una c. Entonces la integral de 10x vendría a ser 5x al cuadrado más c. Cuando yo a esto lo vuelva a derivar, correcto, si quiero ir, te va a salir 10x, si te das cuenta. Entonces ahí tenemos la idea. Entonces, conociendo esto, sabiendo que es la inversa de la derivada, yo podría decir lo siguiente. Entonces, cuando yo derivo mi función, obviamente mi función f de x,
más c, que esta es la función que yo voy a obtener, que yo no la conozco, correcto, sobre obviamente diferencial de x. Esto me va a originar obviamente la función que yo tengo, que me van a dar en el problema. Aquí te dan la pregunta, te piden integrar esto, y esto ¿qué cosa es? Esto salió de haber derivado la función primitiva sobre diferencial de x. Entonces, mira lo que voy a hacer. Vuelvo a repetir, esto te lo dan. Te dicen integrar esto. ¿Y qué cosa es integrar esto? Es haberle sacado la derivada, ¿no? ¿Esto qué cosa fue? Es haber hecho la derivada de la función que queremos encontrar sobre diferencial de x. Esto lo pasamos a multiplicar. Y tendríamos derivada, de la función f de x más c igual a f de x, no es la misma f obviamente, diferencial de x. Y obviamente esto es derivada. Y si lo pasamos al otro miembro, iría obviamente con su opuesto, es decir, la operación inversa a la derivada, que es la integración. Entonces, necesitamos un símbolo que nos garantice la integración. Y por ello se utiliza lo siguiente. F de x más la constante es igual al símbolo de integración de la función f de x por diferencial de x. Y es aquí como ya tenemos la definición. Lo tenemos aquí. Esto siempre va a ir, lo que está de negro siempre va a ir símbolo de integración de una función diferencial de x, y es igual a f de x más c, que esto vendría a ser la constante de integración, y a todo ello se le llama la primitiva o el integral de f de x. A esto se le llama, repito, integral de f de x en minúscula, o también llamada la primitiva de f de x. Símbolo de integración. Al f de x también se le llama integrando, y de esta manera, señores, tenemos ya nuestra definición de integral. Ahora bien, vamos a hablar sobre en base a qué se trabaja en este capítulo, que es bastante grande, con respecto a dos partes. Vamos a trabajar en base a la integral definida y la integral indefinida. La integral definida es aquel símbolo de integración, pero la cual se trabaja por tramos, de un punto A a un punto B, es decir, está definida desde el punto A hasta el punto B, igual de una función diferencial de x. Mientras que la indefinida simplemente es la integral de la función f de x diferencial de x. Es simplemente la diferencia es que una definimos dónde empieza, dónde acaba, mientras que la otra obviamente es indefinido. ¿Perfecto? Muy bien. De repente te preguntarás, ¿y para qué sirve la integral? Bueno, la integral se aplica no solamente en el área de las matemáticas, lo vemos en la estadística, en la física. Una muestra de ello, por ejemplo, es cuando la integral definida, digamos, ¿para qué lo utilizamos? Por ejemplo, tenemos un plano, perfecto, y tengo de repente una curvatura, una curva, perfecto. Nosotros en la geometría, obviamente que tenemos fórmulas básicas para hallar las áreas. Tenemos el área del rectángulo, del triángulo, de la circunferencia, pero una función polinomial no genera una gráfica obviamente constante, una gráfica que sea relativamente conocida. Entonces, si yo tengo una función, ¿no?, en la cual se comporta desde el punto A al punto B de esta manera, ¿cómo hallamos obviamente el área definida? Ya que aquí no estamos hablando de circunferencia ni de rectángulo. Obviamente que aplicamos la integral definida para determinar dicha área, y eso lo vamos a ver mucho más adelante en el capítulo. Pero te darás cuenta que si hablamos de un plano en las matemáticas, podemos hablar de un plano en la física, en la estadística, en la economía. Es decir, la aplicación de la integral no solamente se queda aquí, obviamente que las demás áreas en los demás contextos se pueden utilizar. ¿Perfecto? Muy bien. Ahora, chicos, veremos acerca de algunas propiedades o integrales directas que podemos obtener, ¿sí? Básicamente vamos a hablar de la primera en este caso, la integral de una constante por la función diferencial de x. Cuando tengamos ese tipo de problema, simplemente la parte constante, la que multiplica nuestra función, la podemos sacar de la integral. Y por lo tanto, nos quedaría simplemente el integral de la función diferencial de x. Observemos un caso, ¿sí? Como un ejemplo, si tuviéramos lo siguiente.
nos pidan, por ejemplo, la integral de 5x por diferencial de x, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que haremos? ¿No? Vamos a poner así, x al cubo. Si tuviéramos una expresión, una pregunta de este tipo, simplemente lo que haremos, como está multiplicando 5 por x al cubo, la cantidad 5, que la parte entera, digamos, la parte, el coeficiente, el factor constante, pues el 5 lo podemos sacar, este 5 lo sacamos, y simplemente nos quedaría integral de x al cubo por diferencial de x. Lo dejamos así porque estas cositas aún todavía no lo estamos trabajando. Pero la idea es, obviamente, sacar la constante de la integral. Vamos a hacer el segundo ejercicio. Esta propiedad, si tuviéramos integral diferencial de x, esto equivale simplemente a x más la constante de integración. ¿Y cómo lo podríamos entender? Bueno, vamos a ponerle un segundo ejemplo aquí. Imaginemos que tenemos integral, vamos a poner el mismo ejemplo arriba parecido, 5 diferencial de x. ¿Y esto a qué equivale? Bueno, aquí vamos a aplicar lo mismo. 5 es una constante, la podemos sacar. Sacamos 5, quedaría integral de d de x. Obviamente, puedo aplicar la propiedad directa, correcto, pero quiero que entiendan el porqué, o la idea del porqué. Obviamente que acá hay un 1, ¿cierto o no? Cuyo exponente sería 0, ¿correcto? ¿Y de dónde provendría 1, la unidad? Obviamente de derivar un x. Porque cuando derivamos el x me sale la constante 1, ¿cierto o no? Interesante. Entonces, por ello, cuando tengamos esto aquí, podemos aplicar de frente eso. Esto sería entonces igual a 5x, vamos a poner así, vamos a poner 5x más, obviamente si multiplicara 5 por una constante de integración sigue siendo una constante en sí de integración. Ahí tenemos el resultado de entonces, si tenemos de esta forma, pues aplicando la propiedad tenemos 5x más c. Y otra propiedad más que hablamos sobre la integral de diferencial de f de x. Cuando tengamos este caso simplemente aplicamos la función más la constante de integración. Esto quiere decir que si tuviéramos un problema digamos de este tipo, integral diferencial de x al cuadrado más 6, por decirlo así, entonces como resultado a esta expresión, lo único que haremos será ver el polinomio que está dentro, la función que está dentro, colocar x al cuadrado más 6, más la constante de integrales. Vamos a tener una cuarta. Vamos a colocar lo siguiente, por ejemplo. A ver. Aquí tenemos lo siguiente. ¿Qué pasa cuando aplicamos la integral de un x a la n diferencial de x? Aquí lo que hacemos es lo siguiente. Al x, obviamente, lo elevamos a la n más 1 y lo dividimos entre n más 1, sumado con la constante de integración. Recordar que para esto, tener en cuenta que el n debe ser cualquier número, cualquier número real diferente de menos 1. Es decir, tener mucho cuidado que sea la inversa 1 sobre x. Porque para ello tenemos otra forma. La integral definida de 1 sobre x diferencial de x, esto nos da el logaritmo neperiano de x más c. Y tener cuidado porque obviamente que el logaritmo neperiano se le saca aquí valor absoluto porque tenemos que trabajar en base a una cantidad positiva, ¿correcto? Muy bien. Entonces, un ejemplo práctico de lo que sería lo de aquí sería integral de x al cuadrado, ¿no? Diferencial de x. Aquí lo que aplicamos sería entonces x a la 2 más 1 sobre 2 más 1. Esto sería igual o sumado con la constante de integración. Finalmente nos daría x al cubo sobre 3 más la constante de integración. Ahora, para el ejercicio siguiente, voy a recurrir a una propiedad adicional. Es decir, aquí vamos a aplicar dos propiedades. Miren, la integral de una suma o diferencia de funciones, correcto, diferencial de x,
es la integral de cada una de la suma o diferencia de cada una de estas funciones. Un ejemplo en el cual podemos aplicar esto y la propiedad, la quinta que habíamos colocado allá, podría ser aplicando integral de x al cuadrado más 1 sobre x diferencial de x. Fíjense ese ejemplo. Aquí, antes de empezar a integrar, vamos a convertir esto en una suma de fracciones. ¿A qué me refiero? Integral de x al cuadrado entre x, sabemos que es x, más 1 sobre x lo expresamos como una fracción. Oh, por Dios. Entonces tengo una suma de dos funciones. Esto sería integral de x, obviamente integral de x, diferencial de x, más integral de 1 sobre x, diferencial de x. Esto que está aquí, conocemos por la propiedad que esto es x, como es 1, obviamente 1 más 1 sobre 1 más 1. Más, esto es la inversa, que sería logaritmo neperiano, valor absoluto de x, obviamente sumado con la constante de integración. Finalmente la respuesta sería x al cuadrado sobre 2 más el logaritmo neperiano del valor absoluto de x más la constante de integración. Y señores, problema terminado. Bueno, espero que la definición y las propiedades de integral, así como su aplicación, se haya entendido. Ya en posteriores ejercicios vamos a dominar y vamos a sacar una excelente nota, tal vez, con la preparación que tengas. Chicos, no se olviden de compartir los videos, darle like a los videos, compártelos en tus redes sociales, ayúdame para seguir ayudándote. Nos vemos otra vez aquí en Matemanía.